Muy bien, esas son nuestras noticias que nos llegan en imágenes y a las 8:20 hacemos nuestro primer enlace con Catina Pugliese en sala de redacción, que nos va a hablar sobre el impacto y todo lo que se teje alrededor de la construcción de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla y la interferencia que esto va a tener sobre la isla Parque Isla Salamanca. Catina, buenas noches. Exactamente, ¿cuál es la deuda que se tiene con todo este sector natural del Caribe? Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, compañeros. Desde sala de redacción nos encontramos con Vanessa Saldarriaga, quien ha estado también haciéndole seguimiento a todo este caso. Recordemos que aproximadamente hay unos 60 kilómetros de la vía entre Barranquilla y Ciénaga y 40 de ellos, un poco más de 40, no son licenciables para ningún tipo de modificación. Lo que sí es cierto, Vanessa, es que en todo el tramo hay una gran deuda con la naturaleza. ¿Qué se podría hacer para saldar esa deuda? Buenas noches, Catina, buenas noches a los televidentes. Precisamente consultamos a expertos, ambientalistas, ingenieros forestales, ingenieros civiles, para que nos comentaran cómo se podría resarcir ese daño que por una parte en los 80 produjo un gran episodio de mortandad de manglar y que también ha influenciado en que el impacto de la erosión costera sea mayor en la zona de kilómetros como el 19, como el 28, como el 50, como el 42. Precisamente ellos nos estaban comentando que lo más recomendable era la realización de un viaducto que conectara toda esta zona. Un viaducto, para los que no conocen, es como un puente que atraviesa zonas donde hay agua o donde hay vacíos por la naturaleza, ya sea porque esté cruzando montañas. Entonces, lo que ellos ciertamente están planteando es que al menos se realice esta obra entre el kilómetro 10 y el kilómetro 53, que es más o menos lo que pertenece a la zona de reserva de parques nacionales naturales, debido a que la obra es muy costosa. Luis Narváez, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, habla de cerca de 3 billones de pesos la inversión. Por su parte, ya la ministra Bello ha hablado de que se realizará una intervención de 3 viaductos en ese tramo de 40.6 kilómetros, que se espera que la inversión ascienda más o menos 1 billón de pesos por la ampliación de esta carretera. Y bueno, igual las obras están en prediseño a cargo del consorcio Ruta del Sol y estamos a la espera a ver en diciembre qué se conocerá sobre la intención de mejorar el transporte y la movilidad en esta vía tan importante del país y que es la única que conecta por vía terrestre a Barranquilla con el Magdalena. Así es, Vanessa, pero sobre todo no solo el mejorar la movilidad, sino también cuidar la naturaleza y no repetir esos errores del pasado. Es la información que les entregamos desde la sala de redacción. Continúen ustedes con más desde estudio. Catina, muchas gracias. En minutos vamos a volver con usted con más información ahí en sala de redacción del diario El Heraldo. A un día que se cumplan 2 años de los diálogos de paz, aquí vamos a presentarles un resumen sobre todo este proceso de paz que ahora se encuentra en uno de sus procesos de mayor crisis. Tras el secuestro del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en Cuba, suspendidas desde el domingo a medianoche, no se reanudarán, advirtió el presidente Juan Manuel Santos. Las primeras versiones indicaron que el general Alzate fue secuestrado durante la tarde del domingo en el corregimiento de Las Mercedes en Quibdó, donde llegó sin escoltas y vestido de civil, al parecer para supervisar un proyecto energético que emprendían con la comunidad, a lo que las FARC dijo no creer. Un editorial publicado en la página de ANCOL afirma que el general Alzate se entregó a un supuesto comando guerrillero y afirmaron que existe un boicot para acabar con el proceso de paz, acusando de estar detrás del mismo al expresidente Álvaro Uribe, quien dio la primera versión de los hechos el domingo incluso antes que el propio Ejecutivo. El defensor del pueblo Jorge Armando Otálora Gómez sostuvo que era necesario y urgente que el gobierno, las fuerzas militares y fundamentalmente las FARC le ofrecieran al país toda la claridad sobre los hechos que rodearon la privación de la libertad del alto mando y sus acompañantes, pues las versiones no eran convincentes. Aunque en horas de la mañana de hoy, Félix Antonio Muñoz Lascarro, pastor Alape, a nombre de la delegación de la guerrilla en La Habana, en una declaración en rueda de prensa dijo no tener información sobre el secuestro del general. Más tarde, el bloque Iván Ríos de las FARC reconoció que tenía en su poder al general, siendo prisionero de guerra por unidades del Frente 34. Luego, Pablo Catatumbo dijo que era una insensatez continuar los diálogos en medio de la guerra. Las FARC volvió entonces a mencionar el cese bilateral del fuego y sostuvo que está en manos del gobierno de Colombia acordar los mecanismos para buscar la liberación de los 3 secuestrados. Esta es la segunda suspensión del proceso de paz en La Habana. Precisamente este es el tema de nuestro jefe editor Iván Bernal desde sala de redacción.
Buenas noches. Las FARC están equivocando el camino al intentar presionar al presidente Santos para que decrete un cese bilateral de las acciones armadas. Esto, al parecer, es lo que motivó el secuestro del general Rubén Darío Alzate, un hecho crítico, un duro golpe a un proceso que ya viene afrontando una seria crisis de credibilidad, puesto que se ha prolongado en el tiempo mucho más de lo que estaba proyectado inicialmente. Lo que no ven las FARC es que al tomar esta decisión y al emprender un secuestro contra un miembro de la fuerza pública, lo que están haciendo es dándose un golpe ellas mismas, están minando su credibilidad frente a la opinión pública, a la cual le resulta creer en la voluntad de paz de un grupo que dice que va a cesar los secuestros y que luego sigue con estas acciones. Por eso, la suspensión de los diálogos de paz que ha decretado el presidente Santos es un hito que debe aprovecharse para darle un nuevo giro a estas negociaciones. En La Habana se está negociando el fin del conflicto, se está decidiendo el futuro de un país cuya historia ha estado marcada por 50 años de derramamiento de sangre. Por eso es muy importante que lo definido en la mesa de negociaciones tenga total claridad y que cese de una vez por todas los secuestros, los ataques a la población civil, las tomas de pueblo, los asesinatos. Por eso esperamos que las FARC recapaciten y que el gobierno enfoque ahora todos sus esfuerzos en que el general secuestrado pueda recobrar la libertad. Es compromiso de todos y la voluntad debe traducirse en hechos concretos, no solo de las FARC, sino también del gobierno. Buenas noches. Buenas noches, gracias a nuestro editor jefe Iván Bernal por su análisis con esta crisis de La Habana y que por supuesto en Noticias H vamos a seguir atentos a todo lo que origine esta información. Y vamos a conocer entonces lo que es noticias, pero vamos a conocer lo que son las económicas, noticias económicas. Buenas noches, Said, Paola, y bueno, por supuesto, buenas noches para todas las personas que se nos unen a esta hora. Bien, la noticia económica del día de hoy corre por cuenta de la circulación de monedas. Es así porque los gremios comerciales como UNDECO, FENALCO y hasta el Grupo de Éxito también se han manifestado por la preocupación que esto genera precisamente para las personas que van a realizar sus compras navideñas y el cambio que deben entregar a estos compradores cuando reciben billetes de alta denominación. Estos gremios han argumentado que hacen falta esas monedas que la mayoría de las personas, dicen ellos, los tienen en alcancías ahorrando precisamente para esta época del año. El Grupo de Éxito, a través del vocero de la parte de tesorería, Jairo Medina, ha dicho que le hacen una propuesta a la ciudadanía a través de una cambiatón, y eso quiere decir que las personas lleven sus monedas para poder cambiarlas por billetes de altas denominaciones y así también poder recibir puntos en estos almacenes. Bueno, esperemos que aparezcan todas las monedas. Seguramente aparecerán en esta época navideña en la que todos ya están planeando los regalos para sus seres más queridos. Feliz noche. Feliz noche, Lucía. Y seguimos en sala de redacción con nuestra compañera Mayra, que nos tiene las 5 noticias más leídas hoy en nuestro portal web. Así es, Said, Paola, televidentes, muy buenas noches, me alegra saludarlos en este lunes. Hoy, en nuestra noticia número 5, nos encontramos con este titular: la deuda pendiente de la vía entre Ciénaga-Barranquilla con la naturaleza. Con la ampliación de esta carretera preocupan los bosques manglares y la erosión costera. En la noticia número 4 tenemos una noticia en el ámbito judicial, pues lo asesinan tras salir de un billar. Se trata de Juan Carlos Banqués, quien discutió con 2 sujetos en un negocio y esta discusión podría ser el motivo del asesinato. En la noticia número 3 también es una noticia de Crónica Roja y se trata de una detención de un vigilante luego de un hurto. Esta detención se logró luego de una persecución en la que hubo varios disparos y se generó pánico en la comunidad a la altura de la calle 53 con carrera 55. En la noticia número 2 y la noticia número 1 son noticias que llegan desde el Concurso Nacional de la Belleza. La noticia número 2 tiene que ver con que los televidentes se quedaron este año esperando el desfile en traje de baño. Esto restó puntos al concurso, pues hubo muchas críticas a través de redes sociales. Y la noticia más leída es, por supuesto, la elección de Ariadna Gutiérrez Arévalo como la nueva señorita Colombia. Se impuso con su belleza y su estilo desde el principio del certamen. Por ahora, estas son nuestras 5 noticias más leídas. Recuerden que para interactuar con nosotros solo debe seguir
seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook somos El Heraldo Barranquilla y en Twitter e Instagram aparecemos como @elheraldoco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mayra, gracias por sus 5 más leídas. Muy bien, de esta forma nos despedimos hoy 18 de noviembre, nos vemos mañana, que pasen muy buenas noches. Bienvenidos todos nuestros televidentes en el Caribe colombiano que a lo largo y ancho de nuestra región sintonizan Noticias H para enterarse de todo lo que sucede en el acontecer. Hoy 18 de noviembre, víspera ya de Navidad. Said, buenas noches. Muy buenas noches, Paola. Buenas noches a todos los amables televidentes en esta nueva semana de información. Una semana cargada con noticias lamentables del secuestro, hay que indicar, del general Alzate, el máximo general que ha tenido, o el general más antiguo que ha tenido el Ejército Nacional. Pues los diálogos de paz han sido suspendidos, un fin de semana cargado de muchísima información que estaremos analizando en minutos en Noticias H. Redes sociales para que nos comuniquemos y desde cualquier lugar del Caribe nos cuentan lo que sucede en cada uno de sus lugares de residencia. @elheraldo.co y www.tvune.net.co. También los Twitter personales de @SaidGómezM y @PaolaPG10. ¿Algún otro red social? Descargando la aplicación en sus teléfonos celulares inteligentes, nos pueden ver desde cualquier dispositivo móvil inteligente la aplicación UNETV a través de la página web www.elheraldo.co y también nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial en Twitter @NoticiasHTV. Cuando son las 7:31 minutos, ahí tienen la imagen del día. Esta es nuestra imagen del día de hoy. El secretariado de las FARC confirmó el secuestro del general de la República, del general de las Fuerzas Militares Rubén Darío Alzate Mora, el capitán Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, secuestrados el domingo por guerrilleros del Frente 34 de la FARC cuando se encontraban en el caserío Las Mercedes, ubicados a orilla del río, esto es en el departamento del Chocó. El secretariado de la FARC ha dicho pues de este secuestro que se conoció oficialmente por parte de las autoridades quienes trataban de establecer el paradero del general. Al parecer hay varios puntos de análisis y es que se habrían roto los protocolos. El secretario de la FARC hizo incluso un llamado al ministro de la Defensa para que tuviera un poco de mesura a la hora de referirse frente a los protocolos de seguridad, que allí habían dicho que el general había ido a esta vereda, exactamente vereda Las Mercedes en el departamento del Chocó, para presuntamente hacer unas diligencias en lo que tendría que ver con la construcción de una refinería. La FARC le dijeron al ministro Juan Carlos Pinzón de la Defensa que allí no se podría construir ninguna refinería. En minutos vamos a estar ampliando y vamos a hacer un análisis en contexto de esta situación, tanto de la ruptura de los diálogos de paz por parte del gobierno nacional como el recorrido que tiene hoy militarizado al departamento del Chocó. Y precisamente, Said, tendremos un invitado que nos va a ampliar sobre este tema, un experto en resolución de conflictos y exactamente qué es lo que está pasando hoy con el proceso de paz y, por supuesto, de lo que se nos viene. Cuando son las 7:33 minutos, estas serán algunas de las noticias que desarrollaremos durante nuestra emisión de hoy. Bienvenidos. En Noticias H se pronunciaron dirigentes locales frente a la actual crisis que enfrenta el proceso de paz tras el secuestro del general Alzate. En minutos, detalles. 6 nuevas máquinas de bomberos para municipios en el departamento del Atlántico fueron entregadas hoy, un apoyo que ya era necesario según voluntarios de este organismo de emergencia. Nuevo caso de presunta negligencia médica en el departamento del Atlántico. Esta vez un menor de 11 meses es la víctima. Acuerdos entre Alexis Mendoza y el Junior. El exjugador de los Barranquilleros será el nuevo entrenador de los Tiburones. 7:34 minutos, así como lo veníamos anunciando desde
primeros minutos de nuestra emisión. Hoy está con nosotros en estudio un experto en resolución de conflictos. Estamos hablando de don Juan Pablo Izaza. Bienvenido, don Juan Pablo, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y hablamos de proceso de paz y lo que sucedió, lo que se veía venir, que era la ruptura de un proceso de paz que ya daba muchas cojeadas desde hace 2 años. Bueno, hay que plantearnos que más que ruptura es una suspensión. Entonces, es manejar bien los términos, es todavía tener esa visión de esperanza y optimismo que se puedan continuar esas negociaciones en La Habana. Cuando se sientan dos personas, en este caso hablemos de 2 enemigos, por decirlo de alguna otra manera, que se sientan a tener un diálogo de un proceso de paz, como en este caso el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Ellos pusieron unas condiciones que fueron firmadas al principio y era que no iba a haber cese al fuego, que iba a continuar, pero ya cuando cosas tan graves como estas, que de alguna u otra manera hieren a una nación, como es el secuestro de un general, aunque también se rompieron ciertos protocolos, ¿cómo es el análisis entonces en materia de conflicto? ¿Hizo bien el gobierno nacional en suspender? Yo creo que el gobierno nacional tiene que plantearse su posición. Entonces, es una figura de plantearse en la mesa de negociación como un actor fuerte. Yo creo que es el momento maduro, 2 años, para plantearse si es posible continuar en una mesa de negociación cuando existe la beligerancia, existe el conflicto, existe la guerra, o si realmente están las condiciones dadas para plantearse un cese al fuego bilateral. Juan Pablo, usted es experto en resolución de conflictos. ¿Se va a resolver este tema? Yo creo que es un estanco más, simplemente es un escollo que se dará respuesta en los próximos días. Es normal que se presenten, insisto, este tipo de situaciones porque son 2 enemigos y se sentaron bajo ciertas negociaciones. Sin embargo, las FARC han venido secuestrando, han venido asesinando indígenas, pero el secuestro del general Alzate y 2 cabos y la abogada fue, digamos, que la copa que rebosó esta situación. ¿Qué se puede hacer frente ahora? Ahora que el gobierno nacional debe sentarse, debe convocar, debe haber perdón. Planteémonos algo, el gobierno nacional cuando se sienta a negociar con la FARC, partimos de que es una fuerza irregular. En ningún momento la estamos legitimando, ni el Estado le está legitimando su actuar irregular. Es una fuerza irregular que comete acciones de violencia. Y por lo tanto, las acciones que comete la FARC no debería de ser de asombro, ni para los ciudadanos colombianos que tenemos 50 años de estar viviendo en el conflicto. Entonces, el procurador Ordóñez tiene algo de razón cuando dice que se ha manejado como no debería, a propósito de sus palabras, y es que no se ha utilizado los cinturones como se deben utilizar. Yo creería que el gobierno nacional tendría que plantearse si va a mantener este proceso dentro de la guerra o si realmente se deben ajustar algunas condiciones o circunstancias para el cese del fuego bilateral. Ya son 2 años, tal vez la situación está madura, las condiciones tienen que ser muy fuertes en el sentido que los colombianos tenemos que garantizar de que no se vaya a entregar más de lo que realmente se puede entregar. ¿Qué nos garantiza que este proceso que se está haciendo en esta oportunidad no va a ser fallido como los 2 anteriores? ¿Qué lo puede garantizar? Yo creo que la garantía no existe como no han existido en los anteriores procesos. Lo que sí existe es una voluntad y lo que sí puede existir es que después de haber hecho un análisis al conflicto colombiano, creo que estamos en un punto de madurez en el cual es viable que las partes, como lo han hecho, se sienten a negociar y posiblemente, y esperemos que se logre, llegar a ese acuerdo final de este conflicto. ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Que la FARC retuvieran por unas horas al general y le dijeran al gobierno, vea, tenemos al general aquí, ojo con esta situación, y mostrar un gesto de paz, de alguna u otra manera, entregando al general, o esto que están haciendo en estos momentos dentro de un problema de resolución de conflicto, ¿es viable? ¿Es aceptable? Planteémonos algo, no estamos negociando con una empresa una fusión, no estamos negociando con un vecino la compra de un inmueble, estamos negociando con un grupo terrorista, con un grupo irregular alzado en armas, que ha atentado contra la institucionalidad del Estado. Durante 50 años ha ocasionado terror. No podemos plantearnos que ellos actúen de una manera distinta. Creo que lo importante es entender la posición que existe en la mesa de negociación. Las partes, cada uno quiere tener mayor poder o fuerza en la mesa de negociación. Esta situación coyuntural de tener retenido a un general por primera vez en la historia del conflicto, claro que le da mayor fuerza y mayor poder dentro de la negociación. Las cartas, la FARC hoy en su comunicado desde La Habana, le plantea y le deja simplemente la respuesta al Estado, al gobierno. El gobierno es el que tiene que
colocar las condiciones para que se haga esa entrega. Juan Pablo, si muchos frentes de la política nacional insisten en que se está negociando como no se debe, ¿cómo se debe entonces negociar? Bueno, hay que plantearnos que para poder negociar tiene que haber simplemente un centro que es el Estado, el gobierno, que es el que tiene la capacidad, ha delegado en un equipo negociador. Hasta el momento han demostrado profesionalmente que se está adelantando dentro de la metodología o dentro de las técnicas de un proceso de negociación. Esto es un proceso distinto, es un proceso que trata de buscar fin a un conflicto armado interno. No es lo mismo, nuevamente lo planteo, negociar una fusión de empresa o negociar la compra de un mueble, de un vehículo o simplemente hacer otro tipo de negociación. Esto tiene una propia metodología. Si hacemos el análisis estructural del proceso de negociación que hasta el momento está adelantando el gobierno con la FARC, podríamos decir que está cumpliendo los requisitos formales. No podemos adentrar a opinar realmente de fondo porque, como muy bien el proceso lo dice, solamente hasta finalizar el proceso se va a conocer. Entonces, es muy difícil plantearnos que vamos a hacerlo bien o hacerlo mal. Yo creo que lo que se está haciendo con las mejores intenciones, que todos los poderes políticos, todos los partidos políticos, tanto de oposición como de gobierno, lo que deben es respaldar y mostrar un voto de confianza. En muchos países los temas de gobierno no son temas políticos, son temas que se dejan, los partidos políticos los dejan al que está de gobierno. Hay un pacto, en Colombia no existe y eso es un riesgo. Una última pregunta para terminar, si en producción me permiten, rápidamente para constar, porque estamos un poco cortos de tiempo. Si usted fuera asesor del presidente Juan Manuel Santos, usted que es especialista en resolución de conflictos, ¿qué le aconsejaría en estos momentos? En estos momentos creo que la posición del presidente, esa posición fuerte, es la adecuada, pero hay que sentarse a negociar. Hay que plantear la guerrilla de qué manera, es un tema que realmente sin él, si no se logra llegar a un acuerdo, no se va a seguir. Entonces, la FARC logró cambiar el escenario de los temas en la mesa y por lo tanto el principal tema ahora es la liberación del general. Entonces, creo que la posición fuerte es un buen punto. Que los liberen pronto. Que los liberen. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Noticias H y seguiremos hablando de este tema. Cuando son las 7:42, seguimos con reacciones precisamente de dirigentes locales ante el proceso de paz y sobre la situación que se vino registrando desde este fin de semana. Veamos. Diversas han sido las reacciones sobre la crisis en el proceso de paz, cuyos diálogos han sido suspendidos por orden presidencial tras el secuestro en el departamento de Chocó del general Rubén Darío Alzate, atribuido al Frente 34 de las FARC. El gobernador del Atlántico indicó que debido a las condiciones en las negociaciones, esto se veía venir. Era previsible que pudiese ocurrir un hecho de este tipo dentro del proceso de paz. Y era previsible porque se acordó que en ningún momento se iba a dar cese al fuego o cese de actividades específicas de la guerra en Colombia. Entonces, lo que hay que hacer es superar de manera rápida el impasse. Tenemos que comprender específicamente que así fueron las reglas de juego. Muchos ciudadanos también de las fuerzas al margen de la ley han sido abatidos durante el proceso de paz y tenemos que comprender que también no solo es buscar la liberación del general y sus acompañantes, sino buscar la liberación de todos los colombianos. El último soldado de la patria debe estar en libertad y gozando específicamente de la posibilidad de estar con sus seres queridos. Percepción secundada por el presidente de la Asamblea Departamental. Bueno, sin duda alguna, pues hay que partir por entender de que siempre se dejó claro de que se negociaba dentro del conflicto armado. No obstante, la FARC debe comprender que en este ejercicio, que hasta ahora en la agenda va bastante adelantado, deben darse también muestras claras de que se tiene el propósito por parte de ellos de lograr la terminación del conflicto y la reconciliación. A su turno, Monseñor Víctor Tamayo envió un mensaje de reconciliación y le hizo un llamado a las FARC. Esperamos que ellos como colombianos piensen que con secuestrar militares, con secuestrar trabajadores, con secuestrar políticos, eso no conduce a nada, sino que conduce a más ruina de la nación. A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió claridad sobre el plagio e insistió en la urgencia de pactar un acuerdo humanitario.
Yo creo que la solicitud de todos y por supuesto aquí de Noticias Sachi y de nuestro equipo de producción es para que los liberen, para que prontamente la FARC entreguen al general Alzate y a los cabos que fueron secuestrados junto con él y a la abogada, a la civil. En otras noticias, mañana se inician las labores de dragado al interior del lago del Cisne. Unos 18.525 metros cúbicos de sedimento que estaban acumulados en el fondo del Senegal serán retirados desde hoy, según informó la CRA, con el fin de que el cuerpo de agua mejore su vaso de profundidad. Este, según cifras de la Universidad del Atlántico, está colmatado en un 50%. Las obras fueron contratadas por 925 millones de pesos y fueron adjudicadas el 15 de octubre por la Corporación Autónoma Regional a la firma Arquitectura e Ingeniería Macroproyecto S.A., cuyo representante legal es Cristóbal Cantillo González. Para Manuel Herrera, es director del DADIMA, o ahora conocido como DAMAT, los bajos niveles del lago favorecen la ejecución de estos trabajos para evitar posible contaminación a las aguas. Herrera advierte que si bien el IDEAN ha dicho que el fenómeno del Niño puede iniciar en el 2015 hasta el segundo semestre de ese mismo año, el Cisne seguirá recibiendo el sedimento que arrastra el arroyo León. 7:45 y seguimos con más noticias locales del Departamento del Atlántico. Hoy, con una inversión de 7.000 millones de pesos, la Gobernación del Atlántico hizo entrega de 6 máquinas de bomberos. Por supuesto, los voluntarios de esta institución aseguran que ya se encontraban en deuda para asumir emergencias en todo el departamento. 6 máquinas de bomberos fueron donadas por la Gobernación del Atlántico para reforzar la red de emergencia en Campo de la Cruz, Sabana Larga, Malambo, Puerto Colombia, Sabana Grande y Soledad. Hoy hacemos un gran esfuerzo por lograr de que los cuerpos de bomberos del Atlántico tengan todas las capacidades. 7.000 millones de pesos más o menos vale la inversión, sin contar la dotación hay una dotación que fue donada también adicional a esa inversión, este vehículo también, y hay otra dotación que se entrega hoy que fue entregado también por un gobierno de Europa a los bomberos del municipio de Soledad. Voluntarios de los municipios atendieron emergencias durante varios años en condiciones inapropiadas y sin la dotación requerida. Bueno, aproximadamente la última entrega que hizo la Gobernación del Atlántico fue en el año 2006. 8 años tuvimos que esperar para que nuevamente la Gobernación del Atlántico pues nos volviera a ayudar con un tipo de máquinas de contraincendio, ya que carecíamos. Nada más tenemos una sola máquina de bomberos que es de 1.800 galones de Mercedes-Benz. Ahora con esta nueva adquisición reforzamos todo el parque automotor. El comandante de bomberos en Barranquilla, capitán Jaime Pérez, destacó las cualidades de las máquinas. Esa máquina es de 1.000 galones de agua, con un tanque de 100 galones de espuma química, tiene doble cabina, quiere decir que los bomberos ya van en la parte delantera, ya no van expuestos en la parte de atrás, que por razones de seguridad. Algunos municipios del sur del Atlántico, desde las inundaciones del año 2010, estaban sin equipamientos. Qué bien por el cuerpo de bomberos. Gracias a un selfie y por supuesto a la tecnología, un ladrón fue capturado por una fotografía que se tomó con el celular que minutos antes había robado. Para sorpresa de los investigadores, el arma le pertenecía a un vigilante que intentó huir cuando fue abordado por unidades de la SIJIN. Estos son los momentos en que unidades de la SIJIN y policía buscan por los techos y patios de comercio y viviendas del barrio El Prado a un vigilante quien se dio a la huida, luego que la SIJIN le notificara que estaba implicado en el robo de un celular. Al indagar a la persona que lo tenía, manifestó que le había prestado el arma otro señor, el vigilante, da la dirección exacta, la patrulla se traslada hasta el sitio y al llegar la patrulla a individualizar a esta persona, los recibe con disparos, comienza a saltarse los techos, posteriormente pues se hace la persecución y se captura, se logra establecer que es un vigilante que prestó el arma para que cometieran el hurto al celular el día jueves. Para las autoridades fue clave dentro de la investigación que el autor del robo se tomara un selfie con el mismo celular que robó y posando con el arma que utilizó para cometer el ilícito. El día jueves a un estudiante le cometen un hurto de un celular. Ayer, mediante el correo electrónico, a esta persona le comienzan a llegar unas fotografías de la persona que le ha robado el celular. Él, pues, gracias al GPS, la patrulla del cuadrante se traslada al sitio, efectivamente se ubica, se logra la recuperación del celular. El sujeto, quien era vigilante de profesión, venía siendo investigado por prestar su arma de dotación, presuntamente, a delincuentes para cometer hurtos. El detenido presenta anotación judicial por hurto y fue puesto a disposición de la autoridad competente.
7:49 y un nuevo presunto caso de negligencia médica se registró hoy en la ciudad de Barranquilla. La víctima se trata de un niño de 11 meses de nacido. La denuncia asegura que sus padres antes del fallecimiento recorrieron 3 centros hospitalarios. Este fin de semana falleció en el Paso Simón Bolívar un bebé de 11 meses de nacido. Sus familiares denuncian que se trató del paseo de la muerte, ya que recorrieron 3 centros de atención sin encontrar la asistencia requerida para la criatura que sufría de hidrocefalia. A mi hijo el sábado le llevó código. Yo le dije a la mujer que se lo llevaba para clínica y ella se la llevó para Aritachar. Allá en Aritachar no había urgencia para atender al niño. Y se lo llevaron para Nazaret. Y en Nazaret le pusieron para el dolor. De ahí se lo llevaron para la clínica de Simón. Según denuncian, luego de recorrer el camino Adelita de Char, el Hospital Nazaret y llegar hasta el Paso de Simón Bolívar, el bebé falleció. En principio, padecía de fuertes dolores estomacales. Él no tiene nada y ya se fue. Yo le dije, ¿cuándo le van a poner medicamento a mi hijo? Él se retorcía del dolor. Y él falleció ahí en el Paso de Simón, donde no hubo atención oportuna al niño. No lo atendieron como es debido, ¿sabes? Él era un niño especial que tenía problemas en la cabecita, tenía hidrocefalia y tenía que ser atendido urgentemente y no lo quisieron, colocarlo en una camilla. Insisten en que hubo negligencia médica. Yo atrás del médico le decía a la enfermera y me decía, nena, tienes que esperar que el médico autorice la orden, porque si no se puede atender al niño. Y yo ahí, pero mire, el niño está mal. A su turno, directivas de la red hospitalaria indicaron que en el camino de Adelita de Char no hay servicio de urgencia. En el Nazaret no contaban con el especialista requerido para dicha atención, razón por la cual fue enviado al Paso Simón Bolívar. Evalúan las causas del fallecimiento. Situaciones que nunca deberían registrarse en un país como el nuestro. 7:51 en más noticias departamentales. El alcalde del municipio de Soledad, Franco Castellano, se pronunció ante las declaraciones de la empresa AAA para renovar las concesiones. Este mismo alcalde también habló sobre los servicios que la AAA viene presentando en el municipio y de aquellos lugares que aún no tienen en óptimas condiciones el mismo. Aproximadamente faltan 6 años de la concesión y ellos, de acuerdo a la exigencia que ha hecho la administración para que determine un plan de inversiones, lógicamente ha manifestado el interés de que se amplíe el periodo para poder invertir aproximadamente más de 150.000 millones de pesos en este tipo de expansiones. Indudablemente que Soledad no puede ser ajena a que hoy se tiene una prestación de servicio más eficiente en el tema de agua potable, pero muy deficiente en el tema de alcantarillado. Hay barrios que aproximadamente son unos 16 barrios que todavía no tienen el sistema alcantarillado y es ahí donde queremos apostarle porque este gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para recuperar la calidad de vida de la gente. Muy bien, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerden seguir nuestras emisiones a través de www.elheraldo.com. Siete y 56 minutos, gracias por continuar con nosotros en Noticias H. Seguimos con noticias locales. El tema de los comparendos en la ciudad de Barranquilla genera aún algunas ampollas entre los ciudadanos, incluso dentro de entidades que se encargan de la cultura ciudadana. ¿Cómo estamos para el año 2015? Pues la Administración Distrital pretende recaudar en su vigencia fiscal más de 24.000 millones de pesos a través de comparendos. Veamos. La mejor manera de educar a los conductores de vehículos es brindándole una iniciativa pedagógica y no multar a quienes infringen la ley. Esto refleja la mala cultura vial basada en estadísticas, manifestó Rocío Mendoza, directora de Barranquilla Cómo Vamos, quien además indicó que el número de vehículos de transporte particular creció del 2011 a 2013 un 19% y lo mismo el número de motocicletas en la ciudad. Mendoza agregó que los motociclistas en el año 2013 recibieron el mayor número de comparendos por falta de revisión tecnomecánica y de gases, con 3.391,
aumentando un 34% frente al año inmediatamente anterior. Entre tanto, el concejal Lao Herrera fue quien inicialmente cuestionó la semana anterior la cifra a conseguir por movilidad para el año 2015. Manifestó que se trata de una situación preocupante y que se está fabricando al infractor porque se está en una ciudad a la que le convienen las sanciones y las multas. Autoridades informaron que 11 establecimientos violaron las normas de restricción que hay en 5 localidades del distrito de Barranquilla. Autoridades informaron que durante el fin de semana 8 establecimientos de la localidad suroriente infringieron el decreto que restringe horarios en tiendas y establecimientos de comercio en Barranquilla donde se expende y consume licor. Por violar la restricción horaria, las autoridades ordenaron el cierre de la panadería Sujei, Licores Ruta 8, Panadería y Repostería y Estadero Los Paisa y Tienda y Estadero La Sinuana, y por funcionar sin los permisos de ley para juegos de azar y maquinita fueron cerrados del salón de juego. 7:58 minutos, hacemos un resumen por el departamento de Bolívar. Como negativo, calificaron el balance presentado en Cartagena, donde hubo 6 homicidios y 152 riñas reportadas. Según informó la Policía Metropolitana, esta cifra superó la de igual periodo del año pasado, cuando se presentaron 4 casos. Según el coronel Carlos Rodríguez Cortés, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, los homicidios estuvieron ligados con casos de intolerancia. El crucero más grande que haya llegado al país arribó el domingo a las 7 de la mañana en el muelle de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. El MSC Divina realizó su anclada inaugural en Cartagena con 5.329 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Esta embarcación, perteneciente a la tercera y última incorporación de los buques insignia de la línea MSC Cruceros, es el 10º buque de la flota y uno de los más majestuosos. La falta de alcantarillado fluvial, y vamos con noticias del departamento del Magdalena, exactamente en la ciudad de Santa Marta. Una grave contaminación se está presentando por la falta de un alcantarillado fluvial para la evacuación inmediata de las aguas lluvias. Es la principal causa del problema de los malos olores que se registran en la bahía de Santa Marta, donde es perceptible la decoloración del mar en inmediaciones del muelle de cabotaje de la sociedad portuaria. Por esta razón, mediante resolución, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena inició proceso sancionatorio en contra de la Alcaldía de Santa Marta por la presunta infracción a las normas de protección ambiental y de los recursos naturales renovables. El ente ambiental tiene como soportes los vertimientos de aguas residuales a la bahía a través de colectores fluviales, la falta de mantenimiento de estos sistemas y deficiencia del alcantarillado, afectando directamente la calidad del agua, las aguas marinas. Debido a las recientes lluvias, el nivel del mar ha aumentado en inmediaciones del muelle de cabotaje, impidiendo que las aguas descorrenteadas por efecto de las lluvias caigan al mar, acelerando su proceso de descomposición. A las 8 en punto hacemos una nueva pausa y regresamos con información deportiva. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Noticias H. Son las 8 de la noche, 5 minutos, y llegó el momento de conocer la información deportiva por nuestro compañero Holman Feliciano, que nos trae noticia de la Selección Colombia y la telenovela del Junior de Barranquilla. Eso ya es una telenovela. Bueno, hemos hablado del libro, de telenovela, ya hace una semana se le puso un nombre. Ya que sea un seriado, porque cada semana hay un problema. Un seriado, eso es un seriado. Hay de todo un poco. Pero un seriado... Primera temporada, segunda temporada, mira por porque realmente es de temporada. Sí, sin duda alguna. ¿Temporada aquí en el que estaba antes de Comesaña? El Zurdo López. El Zurdo López. Es una temporada, esa fue la temporada que más rating le dio. Exacto, esta la de Comesaña era la temporada 6, ¿no? Porque 6 veces ha venido al equipo. Buenas noches, Said, buenas noches, Paola. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente un saludo especial para todos nuestros televidentes. Así es, esta novela de Junior parece tener un final tranquilo, yo no diría feliz, porque, bueno, aparentemente Julio Comesaña se fue en buenos términos. Aún no se ha dado oficialmente el comunicado que diga Julio Comesaña no está más vinculado con el equipo, pero se sobreentiende por todas las situaciones que han ocurrido y que seguramente se manejan allí internamente en el club. Lo que sí está claro es que hoy hubo reunión entre Alexis Mendoza y el máximo accionista del equipo, el señor Fachar, y se definieron algunas cosas. Hubo acuerdo verbal entre las dos partes para que el técnico barranquillero sea el nuevo entrenador del equipo Junior de Curramba en la temporada 2015. Para ampliar un poquito este tema, los detalles de quien estuvo al frente de esta noticia en el día de hoy, William González, nuestro compañero de la sala de redacción del Heraldo, con quien conectamos a esta hora de la noche. William, buenas noches, adelante.
Buenas noches, Holman. Así es, el Junior de Barranquilla ha llegado a un acuerdo verbal con el técnico barranquillero Alexis Mendoza para que asuma la dirección técnica del equipo rojiblanco. Ambas partes se reunieron esta mañana en la sede administrativa del equipo para llegar a un acuerdo económico entre el cuerpo técnico y la dirigencia. La idea de la Junta Directiva Rojiblanca es presentar mañana a primera hora en una rueda de prensa al técnico barranquillero, y Mendoza sería presentado ante el plantel en horas de la tarde, cuando el grupo de jugadores está citado a las 4 p.m. en la sede deportiva de Bomboná. El cuerpo técnico de Alexis Mendoza estará encabezado por Carlos Araujo como asistente técnico y Víctor Danilo Pacheco como asistente técnico 2. En la preparación física estarían Alex Acosta y Germán Rodríguez. El contrato será firmado por 1 año con opción a renovación. La noticia ha caído muy bien entre la afición rojiblanca, que ve en Alexis Mendoza un referente histórico del equipo que puede sacar provecho de su experiencia internacional en selecciones con Ecuador y Honduras. Muchísimas gracias, William. Ahí está entonces la información de lo que tiene que ver con el Junior de Barranquilla, y continuando con esto para tener muchísima más claridad, pues de la viva voz de los protagonistas de la reunión de esta tarde, Alexis Mendoza junto al señor Fuad Char, pues nos dicen, como decíamos en su viva voz, lo que ha acontecido en esta reunión y las definitivas de lo que se comentó en esta tarde. Sí, hay muchas cosas que ya están prácticamente definidas, que nos dan a entender de que estamos más cerquita, cada vez más corta la distancia. Ahora estamos puede decirse que un 5 o 10%, ya casi no es nada lo que hay por definir. Entonces creemos de que sí, de que las cosas están bien, y que gracias a Dios creemos de que esto va a terminar bien. Yo podría decir que esto está prácticamente listo, pero falta firmar contrato, ¿no? El trabajo no. El profe tiene su equipo, preparación física, ayudantes, eso no hay ningún inconveniente. Bueno, lo dice el máximo accionista del equipo Junior, ¿no? Puedo decir prácticamente que es un hecho, simplemente falta la firma de Alexis Mendoza. Mañana sería presentado oficialmente ante los medios en horas de la mañana, y en la tarde, a las 4 de la tarde, 4:30, en la sede de Bomboná, sería presentado ante el cuerpo de jugadores, ante el plantel completo del Junior de Barranquilla. Hablando de Alexis Mendoza, pues para redondear la idea, ¿no?, de lo que es Alexis, de lo que ha hecho en el fútbol, de su paso como jugador y también como entrenador en selecciones de Honduras y Ecuador, pero como segundo al mando de Reinaldo Rueda, quien lo llevó también a estar dirigiendo una selección colombiana de fútbol. Veamos un poquito del perfil de este buen jugador y mejor persona nacido aquí en Barranquilla. Una exitosa carrera como futbolista a nivel de clubes y en Selección Colombia, más su recorrido como asistente técnico de Reinaldo Rueda con las selecciones de Honduras y Ecuador, además como técnico en propiedad de la Selección Olímpica de Honduras, sustentan la preparación de Alexis Mendoza para convertirse en timonel del cuadro tiburón. Comenzó su carrera en Junior en 1983 hasta 1989. Luego jugó 2 años con el América de Cali, obteniendo 2 títulos del rentado colombiano. Regresó a Junior, donde actuó desde 1993 hasta 1996, haciendo parte de aquel maravilloso equipo que conquistó el título en el 93. Estuvo en la mejor participación de Junior en Copa Libertadores y luego repitió título en el torneo Nivelación de 1995. En 1997 tuvo un paso fugaz por el Veracruz de México. El mismo año regresó a Colombia para jugar con el ascendido Unicosta de Barranquilla. Ya en 1998 cerró su última etapa con Junior, el equipo de sus amores. Formó parte de las selecciones Colombia en procesos eliminatorios exitosos y mundiales de Italia en 90 y Estados Unidos en 1994. Como técnico ha hecho dupla en calidad de asistente de Reinaldo Rueda al frente de la selección Colombia en el 2005, después en el 2007 con Honduras, y recientemente culminó su vinculación con la selección de Ecuador, a la que clasificaron al Mundial de Brasil 2014. Como técnico en propiedad dirigió a la selección juvenil de Honduras, clasificándola a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Continuando con el fútbol de selección colombiana, dirigida por José Peckerman, pues el equipo cierra un año exitoso tras su final de eliminatoria, su camino por el Campeonato del Mundo Brasil 2014. Esta tarde en Ljubljana, territorio europeo, capital de Eslovenia, consiguió un triunfo a domicilio, 1-0. El estadio Stožice de Ljubljana tembló literalmente como el himno de la tricolor. Y 42 minutos más tarde, con el gol de Adrián Ramos, una gran viveza entre Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, que se la puso como con la mano al goleador del Borussia Dortmund, que no marcaba con la selección desde el 2011. Sí, gracias a Dios.
Hoy el equipo hizo un buen trabajo, jugó fútbol, intentó defenderse bien y bueno, en lo personal se volvió a marcar, contento por eso y bueno, terminamos bien y bueno, gracias a Dios. Colombia demostró ser un equipo aplicado tácticamente y con oficio para mantener su arco en cero. Se trató de hacer lo que se había trabajado, era importantísimo corregir algunas cosas, pero me parece que el equipo siempre tuvo la intención de jugar, de tener ocasiones, de buscar el gol. Y también es importante que todos los muchachos hayan podido jugar, la mayoría, y eso da también para que la selección pues siga avanzando en muchas cosas. La selección cerró así un año glorioso, 13 juegos disputados, 9 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas. Para hacerlo, ¿no? Me parece que cada vez el equipo se va acoplando mucho. Y hoy se hizo el lanzamiento de la competencia, la carrera de la mujer en Barranquilla 10K. Pues detalles a continuación de lo que será este evento que se llevará a cabo el próximo fin de semana aquí en Barranquilla. Este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la edición número 5 de la carrera Barranquilla 10K a partir de las 6:30 am, el cual partirá desde la Plaza de la Paz y hará un recorrido por la Avenida del Río, generando un impacto social positivo en los barranquilleros. Tiene un impacto positivo, un impacto pues de tocar el corazón de la gente que tenemos la oportunidad de tener una vida cómoda, de tener una vida llena de muchos beneficios, de cosas buenas alrededor y aportar un granito de arena para que esta gente pues tenga una mejor Navidad, tenga una sonrisa en su cara en un mes tan especial como diciembre, pues me llena de orgullo, de gratitud. El evento contará con la participación de atletas nacionales e internacionales, lo que lleva a los organizadores a pensar en realizar en un futuro una media maratón o, por qué no, una maratón. Ya la ciudad de alguna manera creo que está preparada para el tema de un proyecto bien interesante como es la media maratón de Barranquilla. Probablemente ya la ciudad vaya a recibir de parte de FENALCO y Deporte Autorizado junto con la alcaldía distrital la media maratón internacional de Barranquilla que estamos probablemente va a ser en el mes de abril del próximo año, del año 2015. Barranquilla se convertirá en la pista atlética de miles de corredores que lo harán a beneficio de la cultura del deporte, del Centro de Rehabilitación C. Camilo y la Cruz Roja del Atlántico. Pasemos ahora al fútbol colombiano, al torneo Postobón, torneo de la Primera B, donde la Unión Magdalena ha cedido terreno en su visita a la América de Cali, que le ganó con lo justo 1-0 este fin de semana en el Pascual Guerrero de Cali. La información con Said Férez desde Santa Marta. Buenas noches a los televidentes de Noticias H. Con gol de Steven Tapiero, América derrotó ayer 1-0 a la Unión Magdalena en duelo por la tercera fecha del Grupo B de la semifinal del torneo Postobón 2 2014. Este encuentro se efectuó en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Con esta derrota, el Ciclón quedó con un punto y virtualmente está eliminado para avanzar a la finalísima del campeonato de ascenso del balompié colombiano. El onceno unionista necesita ganar los 3 partidos que restan de esa fase de la Primera B y que sus rivales, América, Río Negro y Pereira, no ganen. Opción que tiene desilusionados a los aficionados del elenco bananero que esperaban que su equipo saliera campeón en esta oportunidad para volver a la primera categoría. En la próxima jornada, Unión Magdalena recibe a América en el Estadio Municipal de Ciénaga. Este encuentro se efectuará el jueves 20 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Desde Santa Marta informó Said Férez. Muchísimas gracias a Said Férez desde Santa Marta. A continuación, un resumen informativo de lo que tiene que ver con la Universidad Autónoma del Caribe, que comenzó a trabajar pensando en su próximo rival de cara a la promoción para luchar por permanecer en la primera división del fútbol colombiano. También noticias de nuestro visitante de lujo por estos días en el béisbol, Osi Guillén. Unión Autónoma retornó esta mañana a prácticas, luego de una semana de descanso tras haber concluido la liga en su fase todos contra todos. El equipo realizará 5 partidos preparatorios previos a los juegos de promoción los días 13 y 17 de diciembre con el subcampeón de la Primera B. 2 frente al Real Cartagena desde este sábado 22 de noviembre y otros 3 compromisos con rivales por definir. El ex-manager campeón de las Grandes Ligas, Osi Guillén, estará mañana desde las 2 de la tarde dictando una conferencia a los peloteros de la Escuela de la Universidad Autónoma del Caribe en el Alma Mater. El venezolano, que se encuentra en Barranquilla apoyando la Liga Colombiana de Béisbol Profesional, aportará todo su conocimiento a las promesas de la pelota caliente universitaria. Pero ahora tú ves esos muchachos tirando 95, 96 todos. Tú tiras. Muy bien, ahí estaba entonces la información deportiva, cerrando con Osi Guillén, visitante de lujo que hace historia, ¿no? Y todos estos acontecimientos con Osi Guillén, su visita, lo que ha hecho, algunas clínicas que ha dictado, pues han sido sin cobrar nada, ¿no? Lo que pasa es que pocas personas
conocemos quién es realmente este personaje del deporte en Latinoamérica que se ha vuelto mundial. Sobre todo, bueno, en el tema del béisbol de Grandes Ligas. Y es que es un venezolano que se impuso, además como director técnico, que ya lo hemos hablado aquí, y que además está en una cadena mundial, exacto. Podríamos hablar como un gurú del béisbol, ¿no? Sí, claro que sí, como entrenador y como comentarista tiene toda la autoridad. Recibe esa categoría. Mauricio, se la pusimos aquí en Noticias. Y además que tiene un muy buen sentido del humor. Sin duda alguna, tiene historias por contar. Es cierto. Muy bien, señores, de esa manera terminamos nuestra sesión deportiva, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias H.